La voz del balón. Quiero pasar, nos vamos a la madre patria, como luego dice la gente. En España, que bueno, tenemos a un clasicazo que no estaba desde la 2000-2001. El Real Oviedo, que vuelve a primera. Aquí, ojo, porque también es con una propiedad mexicana, porque Grupo Pachuca es dueña Claro. del Real Oviedo, entonces por eso se trajeron también a un entrenador conocido en la Liga Mexicana como Veljko Paunovic, que lo hizo muy bien Muy bien. en la temporada. Tienen a Salomón Rondón ahí por ahí de sesión, Ex 35 de la Liga años. MX, varios. O sea, Sí, está sí, sí. Colombato, está también Viñas, ¿no? Ya decías tú lo de Rondón. Santi Cazorla, que básicamente sin cobrar un solo euro, Ahí los está. ayuda metiéndose y apareciendo en la final. Yo hoy soy un poco viedista, la verdad. La Sí. historia del himno con Melendi, el Ala Oviedo, el volveremos a Primera División porque nos lo merecemos. Me encanta esa historia y creo que Pachuca, el grupo Pachuca como tal, tiene una oportunidad de oro para reforzar y para intentar quedarse en la primera división, porque yo creo, y en su momento Jesús Martínez lo dijo, en este momento el proyecto más importante es justamente Real Oviedo. Claro. Y no es fácil haber llegado hasta la primera división de la Liga Española y va a ser mucho más difícil poderse mantener, ¿no? Pero me parece que tienen todos los ingredientes para poder hacerlo. Un gran entrenador, ya lo decías tú, y me encantaría de verdad que lo lograran. Además tiene un tipo que a ti te gusta mucho, ¿eh? Contrataron a un tipo que a ti te gusta mucho. Luka Ilic, de la Estrella Roja. ¿Sí? Vamos a ver qué hace, ¿no? Porque es de estos que como que es un 10 pero no es un 10, o sea, Sí, sí, sí. es creativo y a la vez, o sea, sí te corre, o sea, es raro, ¿no? Pero Es un imagínate jugador. el ojito. Claramente sabemos que Veljko Paunovic tiene toda esa parte de Sí, los Serbia. Balcanes y de Serbia y demás, y lo entiende perfectamente el ojo que hay que tener. Y los entrenadores que tuvo Veljko Paunovic cuando fue jugador, pues le permiten hacer ese tipo de fichajes que a lo mejor están a bajo costo, que no están dentro del radar de todo el mundo Dos y que aquí la millones, o pueden sea, romper. 2 millones nada más, nada, les costó y para mí va a ser un fichaje que va a ser diferenciador De acuerdo. en el Oviedo. Otro que acaba de ascender es el Levante, líder en segunda, se llevó a la segunda, 79 puntos, desde la 21-22 no estaba en primera, y aquí Pero me ha estado parece, ahí, ¿eh? sí, Ha siempre ha estado estado ahí. peleando, intentando ascender, se lo merecían en Ciudad de Valencia, se lo merecía también estar ahí otra vez de nuevo en la máxima categoría de la Liga Española. Y es otro que me gustaría que pudiera quedarse, ¿no? Yo creo que ellos, el Levante es el que lo tiene un poco más difícil porque no ha podido fichar mucho. Lo único es o sea, como relevante es a Coyalipu, el delantero que viene cedido de Lyon. Y aparte el entrenador, digo que Julián Calero hizo un trabajo espectacular en segunda. Estuvo en el cuerpo técnico de Fernando Hierro cuando estuvo en Oviedo Sí, precisamente y en el sí. Porto, 2014 y 2017, pero no sé si le vaya a pesar la novatez de pisar primera. Y puede pasar. O sea, al final Levante es un equipo que también ha ido arriba, abajo, arriba, abajo. Evidentemente, como dices, el tema de los refuerzos pues pasa un poco a pesar, ¿no? Pero yo le compro el discurso a Julián Caler. O sea, lo he escuchado en varias conferencias de prensa en donde me parece que está creando un equipo batallador o una identidad batalladora, entendiendo que el Levante va remando en contra, que incluso hoy los dos equipos de Valencia están prácticamente en la misma olla porque no es que Sí, el conjunto Che esté hoy por hoy mejor, ¿no? sí, sí. Que el Levante. Y me parece que pasa por ahí, sobre todo. Sí, estoy contigo, lo tiene más difícil. Por historia me gustaría que pudieran conseguirlo, aunque entiendo, y si tú me das la tabla, o sea, es que así de bote pronto pelear el descenso o pelear por mantenerse por la permanencia serán Elche, que ya lo vamos a tocar, Español, Getafe, quizás Getafe, el Girona, Levante. Valencia, Ojo que el Rayo tiene competencia europea, y siempre entonces, pasan cosas. entonces habrá que ver, ¿no? Y bueno, justo el Elche, 22-23 fue su última aparición en primera.
está Eder Sarabia, que aquí es interesante porque nada más había estado antes en Andorra, Ajá. de la escuela que creo que para nada favorita tuya porque es de Quique Setién, o sea, él No, al estuvo con Quique contrario. Setién, El pero, Quique se... Dale, dale. pero perdieron a Nico Fernández y a Nico Castro que justo se fue al Toluca. Creo yo que son bajas muy sensibles para el esquema de Sarabia. Sí, eh, a ver, no, más bien soy de Quique Setién un poco más que de Sarabia. Eh, Creo que el equipo de Quique Setién de Las Palmas, que me tocó verlo en vivo jugar muchas Ah, veces, ese era me bueno. parecía que jugaba extraordinario. Y algo le habrá aprendido de Sarabia, ¿no? Pues, obviamente con la juventud y con el poderse renovar mucho más fácil, pues, y ya lo decías tú, estuvo en Andorra y era su segundo en el Barcelona. Pero yo creo que el Elche es un equipo que al no tener tanto presupuesto, difícilmente va a poder pelear por algo distinto que no sea salvarse por 1 o 2 puntos, ¿no? Sí, no, o sea, lo tienen ahí. Y quiero repasar nada más tres equipos en España que van a jugar en Europa. El Rayo Vallecano, que va a estar jugando Conference, si no mal recuerdo. Ujú, Hombre, es la segunda vez que va a jugar un torneo UEFA porque aparte me encanta la historia del Rayo porque la primera vez que jugaron un torneo UEFA fue en la 2000-2001 y fue porque en la 99-2000 fueron el equipo que menos tarjetas amarillas hizo. Entonces, ujú. UEFA dijo: miren, muchachos, ustedes por limpios los invitamos a la Europa League de ese entonces. Y en la 13-14 no la jugaron porque estaban en concurso de acreedores, Ajá. debían dinerito. Entonces, pues la UEFA dijo: no, no pueden venir aquí a jugar UEFA. Me encanta el Rayo Vallecano porque es este club que te da estas historias raras. Sí, a mí me gusta mucho pues esa identidad que maneja el Rayo Vallecano. Se criticó mucho a Íñigo Pérez, sobre todo con el tema de James Rodríguez en su momento. La directiva hizo bien de creer en el técnico y termina por meterlos en competencias europeas, que no es nada menor, sobre todo por el tema de los premios para un equipo que no tiene muchos presupuestos como para pelear por grandes fichajes. Y en su momento me parece que ese logro de conseguir la Conference League le permite al equipo soñar con trascender ahí, porque recordémoslo, hay muchos equipos que no son o que son de menor categoría que incluso el Rayo Sí, Vallecano dentro de la Conference League. Entonces, ¿por qué no pensar, no sé si en una final o algo así, pero por qué no pensar en trascender y unos cuartos de final una o algo como le semis. pasó al Betis, ¿no? No, Eh, uf, que llegaron al hasta la final final. se los remontan de manera increíble, pero yo creo que sí, eso, ojo, porque cuando tengan que decidir qué torneo, pues evidentemente van a decidir No, la trascender a liga. Europa y quién sabe cómo estén en la liga en ese momento. Y además lo quiso, ¿no? De suplir a Andoni Iraola, que Iraola se fue al Bournemouth y todo Ujú, fue un drama. Íñigo Pérez lo ha hecho excelente. Pero bueno, ahí está el Rayo Vallecano y el otro es el Celta. Aquí también me encanta porque extraño, en el 2000 conquistaron la Copa Intertoto, que era ese torneo que jugaban los campeones de las copas, que ujú, ya desapareció, ya está desaparecido. La última vez que estuvieron en Europa League fue en la 16-17, aquella vez que fue que jugaron contra el Manchester United, perdieron 2-1. Y ojo con los fichajes que hicieron, porque a pesar de que perdieron a Larsen, un delanterazo, y a ujú. Fer López, los dos se fueron al Wolverhampton. Dime tú qué va a hacer ahí ese Wolverhampton también con esos dos fichajes. Pero se trajeron a un tipo, a un Elias Moriba. De verdad, yo pensaba que ya tenía 70 años, Esteban. Tiene No, hombre, 22. ¿cómo? Si Tiene debutó, 22, si que el lleva nuevo como unos. Pogba debutó muy temprano en Barcelona. Sí, es que lleva como unos 5 o 6 años sonando el nombre de Elias Moriba. Y que tenga Ajá. 22 años es. O sea, es increíble que tenga apenas 22 años. Lo de A mí me Ferran parece Jutla. Ajá. sorprendente el mercado de fichajes del Celta, pero Sí, sorprendente. O sí. sea, el hecho de que juegue Europa League cuenta mucho, ¿no? Pero Radu, Brian Zaragoza en la sesión, Ferran O sea, Jutgla, Iker Losada, firman, pues ya libre, evidentemente, pero a Marcos Alonso. El Abdelawi del Valerenga, que el Valerenga destrozó el ascenso la temporada pasada y esta temporada no le ha ido tan bien. O sea, me parece a mí que es un tremendo mercado de fichajes, más allá de que pierden a grandes futbolistas, ¿no?
Sí, no, a mí me parece que sí dieron un salto, sobre todo con ese de Brian Zaragoza, o sea, conseguir esa sesión, y De además acuerdo. en un Bayern que ya no lo quieren, o sea, un Bayern que no lo quiere, que me acuerdo que ahí estuvo su rifirrafe con Tuchel que le dijo, el fútbol se juega con los pies, no con la boca, porque le decían que su adaptación por el alemán, el inglés, toma palito, dónde está Tuchel hoy y dónde está Brian Claro, Zaragoza? Digo, claro, claro, un claro, poco aventajándome. Pero claro. el último está en que este es especialísimo porque es el Athletic Club. Estos muchachos, o sea, si Chivas juega con puro mexicano, digo, y ahora con mexicano que, bueno, mexicano de aquella manera. Bueno, igual el Athletic, ¿eh? O Sí, sea, el también un Athletic, o sea, poco. pero el Athletic Club está un poco más difícil, ¿eh? Vete tú a encontrar una, o si naciste en Venezuela, vete tú a encontrar un abuelo que sea de Bueno, pero. Navarra, de Vizcaya. No, 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 pero aparte de eso, el Athletic ya abrió un poco más esa también, ese sentido, para los que no lo saben. Y si te formaste desde niño en el País Vasco, puedes entrar a ser parte del, del Athletic Club, perdón. O sea, ahorita un Griezmann Lo de entraría. Álvaro Yaló, por ejemplo, Álvaro Yaló no tiene ninguna identidad más que haber vivido ahí y haberse forjado ahí, no como como los hermanos Williams, pues. Hombre, y esa es una victoria gigante, ¿no? La de mantener a Nico Williams, que ahí estaba el Barça, estuvo el Bayern, lo mantienen con Ernesto Valverde, que es un tremendo entrenador. ¿Tú qué dices? O sea, ¿qué puede ser esta? ¿Para dónde Yo llegan en creo, Champions? no, es que yo creo que, a ver, Ernesto Valverde para mí el Chingurri se me hace uno de los entrenadores más infravalorados, no solo del mundo, de España. O sea, de España, y lo digo de lo general a lo particular, porque es que en España no se le da justamente ese peso a lo que es el Chingurri Valverde. Tanto así que antes de Flick, la última vez que el Barcelona estuvo firme en un proyecto fue de la mano de Valverde y lo echaron como un perro, ¿no? Y ha recuperado justamente con el Atlético esa identidad, le dio su Copa del Rey, lo celebraron en la Gabarra, mantiene un proyecto sólido con jugadores importantes que en la Europa League, pues al final, esa final que se jugaba en San Mamés era el sueño, no pasó, pero el hecho de haber competido ahí, permitido que la base de jugadores, que tampoco es muy difícil porque tampoco hay muchos, como dices, se mantenga, pero sobre todo pensando en los Williams y en la conexión que tienen los dos hermanos, porque en el campo también se nota, Sí, es sensacional justamente pensando en lo que viene en Europa para intentar trascender, ¿no? pues esperemos lo mejor para estos tres que van a estar Es en que lo Europa, tiene van a todo, o sea, debutar. yo creo que evidentemente es muy fácil decirlo desde afuera, pero el Athletic Club tiene un gran estadio, una gente Una impresionante, gran una afición. hinchada increíble, un gran Mm. técnico y un equipo que tú los ves y todos se matan por la camiseta. Entonces, esa identidad contagia y por eso creo que les puede ir bien en Europa esta temporada. Sobre todo por el formato. Creo que el formato les puede ayudar mucho También, sin duda, eso al es Athletic. importante. O sea, el formato nuevo de la Champions creo que le viene bien a equipos como el Athletic Club.